Jóvenes estudiantes, muy buenos días y bienvenidos al curso de Historia Universal que me saluda el docente Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es a Montesquieu, que va a abarcar el periodo de 1689 a 1775. Montesquieu también, el verdadero nombre es Luis Carlos de Secondat, barón de la Brede y Montesquieu. No, hay que iniciar señalando que este personaje, Montesquieu, fue un filósofo y jurista francés cuya obra pues, se desarrolla en el contexto del movimiento intelectual y cultural conocido como el periodo de la Ilustración. ¿No? Hay que señalar que fue uno de los filósofos y ensayistas ilustrados más relevantes, en especial por la articulación de la teoría de la separación de poderes, que ha sido introducida en algunas constituciones de varios estados, con mayor influencia en la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Donde señala, por ejemplo, que en cada estado existen tres clases de poderes: la potestad legislativa, la potestad ejecutiva, de las cosas que preceden del derecho de las gentes, y la potestad ejecutiva de aquellas que dependen del derecho civil. Entonces, en virtud a la primera, por ejemplo, que es el príncipe o magistrado, hace leyes transitorias o definitivas y enmienda o va a derogar lo que viene a ser las existentes por la segunda, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, vamos a ir viendo a lo largo de esta clase lo que viene a ser este personaje, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta, antes de pasar a hablar de su pensamiento, que una breve biografía. Él nació el 18 de enero de 1689 en el Château de la Brede, ¿no? Montesquieu es de una familia bastante noble, perteneció a una de las aristócratas de la antigua comarca de Guyena al sureste de Francia. Según la tradición de sus padres, Jacques de Secondat y María Francois de Peinsnel, que falleció cuando Montesquieu tenía pues 7 años de edad, eligieron a un mendigo para que fuese su padrino de bautizo, con intención de que el niño no olvidase nunca que los pobres también eran sus hermanos. Inició sus estudios internos en el colegio de la abadía de Juilly, ¿no? Cerca de París, donde va a aprender su música, esgrima, equitación, y va a recibir las enseñanzas de los padres de la congregación del oratorio, que le inculcaron los valores del espíritu más allá del estatus social, y después estudió leyes en Burdeos. Posteriormente va a ejercer el cargo de magistrado y va a desempeñar el cargo también de consejero en el Parlamento Regional de Guyena, en sustitución de su tío, e ingresaría como miembro de la Academia de las Ciencias de Burdeos. Tras la muerte de su padre en 1713, Montesquieu queda bajo la tutela de su tía, quien le dejó como herencia la fortuna de la familia. Fue elegido consejero del Parlamento de Burdeos y en 1716 va a heredar de su tío, el barón de Montesquieu, una presidencia del Parlamento y el título de barón. Este mismo año pues, va a ingresar en la Academia de las Ciencias de Burdeos, donde leyó un ensayo sobre la política religiosa de los romanos y varias memorias y ensayos económicos, científicos y médicos. Contrajo matrimonio con Jenny de Lartigue en 1715, una protestante que igualmente le aportó una importante dote, ¿no? Tuvieron 3 hijos, Jean, que son Jean-Baptiste en 1716, Marie Catherine y Denise, que son posteriormente sus hijos que van a tener. Muy bien, debemos enfocarnos bastante en el pensamiento, ¿no? Para iniciar, debemos tener en cuenta que el pensamiento de Montesquieu debe estar enmarcado dentro del espíritu crítico de la Ilustración francesa, patente en rasgos como la tolerancia religiosa, ¿no? Donde la aspiración de la libertad y su concepto de felicidad en el sentido cívico, si bien pues se va a desmarcar de otros autores de la época por la búsqueda de un conocimiento más concreto y empírico, en oposición a la abstracción y el método deductivo denominantes. Entonces, podemos deducir, ¿no? Que como difusor de la Constitución inglesa y teórico de la separación de poderes, se encuentra pues muy cercano al pensamiento de John Locke, ¿no? En tanto
que como autor de las cartas persas se podría situarse en el próximo a Saint-Simon. Sin embargo, el pensamiento del señor Montesquieu es complejo y tiene esa personalidad propia que lo va a convertir en uno de los pensadores más influyentes del seno de la historia de las doctrinas políticas. Entonces, como ya lo señalé, fue un pensador político precursor de la sociología francesa, filósofo y escritor de la Ilustración. Montesquieu se va a dar a conocer como escritor con sus cartas persas en 1721. La fama que adquirió en esta y en otras obras le va a abrir las puertas de la Academia Francesa en 1728. Consideraciones sobre las causas de la grandeza y decadencia de los romanos en 1734 fue su segunda obra importante, una de las primeras obras de peso de la filosofía de la historia. Hay que señalar que Montesquieu ya se había hecho célebre con su publicación de sus cartas persas en 1721, una crítica sarcástica de la sociedad del momento, que le va a valer justamente la entrada en la Academia Francesa en 1727. Para el 1748 va a publicar su obra principal, Del espíritu de las leyes, obra de gran impacto. Se hicieron 22 ediciones, ¿no?, en vida del autor, además de múltiples traducciones a otros idiomas. El pensamiento de... el pensamiento de Montesquieu debe enmarcarse justamente a lo que, como les mencionaba anteriormente, al espíritu crítico de la Ilustración francesa, con el que va a compartir principios de tolerancia religiosa, aspiración a la libertad y denuncia de viejas instituciones inhumanas como la tortura o la esclavitud. Pero Montesquieu se va a alejar del racionalismo abstracto y del método deductivo de otros filósofos ilustrados para buscar un conocimiento más concreto, empírico, relativista y escéptico. Entonces, la filosofía de Montesquieu podemos señalar hasta este punto que va a minimizar el papel de los individuos y los eventos. Él va a presentar, por ejemplo, un punto de vista de que cada evento histórico fue inspirado por un evento, movimiento en especial. ¿No? Él señala que sin una causa en particular, tal es el resultado accidental de una batalla, ha arruinado un resultado entonces, ¿no?, que va a exigir justamente una causa general que fue la que va a determinar la caída de dicho Estado, ¿no?, como consecuencia de una sola batalla. Entonces es una reflexión que hacía justamente Montesquieu, ¿no? Además va a ejemplificar, por ejemplo, el principio de la situación de la historia romana, ¿no?, al analizar, por ejemplo, la transición de la República al Imperio, ¿no?, donde básicamente Montesquieu va a sugerir que el sí César y el Pompeyo no hubieran trabajado para usurpar el gobierno de la República, otros hombres pues lo habrían hecho, ¿no? Entonces la causa no fue la ambición de César o Pompeyo, sino la ambición del hombre. Entonces eso es justamente lo que hace Montesquieu. Ahora, respecto a lo que viene a ser otra de sus principales leyes, o una de sus obras principales, justamente es su obra maestra, El espíritu de las leyes, que va a ser publicada en 1748, que figura entre las tres principales de la teoría política. En esta parte va a analizar las tres principales formas de gobierno, la república, monarquía y el despotismo, donde sostiene que debe darse una separación y un desequilibrio entre los distintos poderes a fin de garantizar los derechos y las libertades individuales. Montesquieu, por ese motivo, va a elaborar justamente una teoría sociológica del gobierno y del derecho, mostrando que la estructura de ambos depende de las condiciones en las que vive cada pueblo. En consecuencia, para crear un sistema político estable, había que tener en cuenta el desarrollo económico del país, sus costumbres y tradiciones, e incluso los determinantes geográficos y climáticos. Ahora, la mayoría de sus escritos fueron censurados por la Iglesia Católica e incluidos en el Index Librorum, ¿no? Que indican pues que son escritos catalogados como perniciosos para la fe.
Ahora, la doctrina de Montesquieu trata básicamente de mostrar que todo tipo de gobierno se va a concretar y se va a articular en un conjunto de leyes específicas que se refieren justamente a los más diversos aspectos de la actividad humana y constituyen la estructura del mismo gobierno. Ahora, estas leyes refieren a la educación, a la administración de la justicia, al lujo, al matrimonio y a toda la vida civil, ¿no? Ahora, en Latinoamérica, sus textos, perdón, se van a leer ávidamente pues a principios del siglo XIX, donde, por ejemplo, en el Río de la Plata, el periódico semanario de Agricultura en 1802 y el Correo de Comercio en 1810 sirvieron como medios de difusión de las ideas de Montesquieu y Rousseau, fermento de lo que luego pues sería la Revolución de Mayo de 1810, inicio de la emancipación de América Latina. Ahora, hay que señalar que fue iniciado en la masonería, en la que en la London House de Lodge el 12 de mayo de 1730. Después va a frecuentar logias de Burdeos y París y va a comenzar a perder paulatinamente la vista hasta quedar completamente ciego. Montesquieu falleció de una de las fiebres en París el 10 de febrero de 1755 y fue enterrado el 11 de febrero de 1700 de ese mismo año también en la capilla de la iglesia Saint-Sulpice de esta ciudad. Las frases más icónicas de Montesquieu justamente es, por ejemplo, ¿no? El hombre de talento es naturalmente inclinado a la crítica, porque ve más cosas que los otros hombres y las ve mejor, ¿no? Es una, por ejemplo, una frase bastante icónica que tiene Montesquieu. Otro de sus frases es justamente el que estando enfadado impone un castigo, no corrige, sino que se venga. Por ejemplo, otra frase icónica de Montesquieu es: gobernar una familia es casi tan difícil como gobernar todo un reino. La palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha. Otra frase icónica de Montesquieu es que los hombres somos capaces de grandes acciones que de buenas acciones. Ahora, él señala también una frase que me parece interesante, dice: donde no comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Entonces, vamos a ver que finalmente las malas leyes hicieron a los hombres holgazanes. Por ser holgazanes se les hizo esclavos. Entonces, de alguna u otra forma, lo que podemos ver es que Montesquieu desarrolló básicamente los ideales de John Locke acerca de la visión de poder, ¿no? Por ejemplo, en su obra El espíritu de las leyes va a manifestar pues una admiración por las instituciones políticas inglesas y afirmó que la ley es lo más importante del Estado. Por ejemplo, las cartas persas que se publicaron en 1721 con 32 años, eh, y su éxito pues es fulminante en la sociedad francesa en la época de la regencia de Luis XV, ¿no? De Francia. Va a ingresar entonces y se va a trasladar a Inglaterra en 1729, siendo elegido como miembro de la Royal Society. Sus 3 años en Inglaterra resultan ser cruciales para su desarrollo intelectual. Ahora, en 1734 lo que podemos agregar a esto es que las consideraciones sobre las causas de la grandeza y la decadencia de los romanos, eh, básicamente va a ser pues una de sus obras, pero su obra magistral, como lo señalé, fue El espíritu de las leyes, que va a publicarla en 1748, que hay que señalar que va a tener una duración de 14 años de trabajo, ¿no? Y esta obra va a sufrir pues duras críticas sobre los jesuitas, ¿no? A estos pues ataques replicó en 1750 en una defensa de esta obra, la que no evitó que más tarde fuera censurada por Roma en 1751. Entonces, Montesquieu va a cometer, por ejemplo, la tarea científica de describir la realidad social según un método analítico y positivo que no se detiene en la pura descripción empirista de hechos, sino que intenta organizar la multiplicidad de datos de la realidad social en un reducido número de tipos. Por ejemplo, dar una respuesta sociológica a la aparente diversidad eh,
de los hechos sociales bajo el supuesto de que existe un orden o casualidad de estos hechos susceptibles de una interpretación racional. Es por eso que se va a considerar a se va a considerar a Montesquieu como uno de los precursores del liberalismo y va a ser básicamente el que va a elaborar pues la teoría de la separación de los poderes, ¿no? Entonces, hasta aquí, jóvenes estudiantes, la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos volveremos a reencontrar en una siguiente semana.